Buen día, hermanos. Qué bueno es poder llegar a través de este medio a todos ustedes. Y vamos entonces a iniciar la reunión de este domingo. Yo les voy a estar invitando, si están allá con sus Biblias, que busquen en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Y me voy a permitir leerlo. Recuerden, Hebreos 10, del 19 al 25. Y dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que con el ánimo que nos da este pasaje de acercarnos a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, te invito a que en este momento inclines tu rostro y vamos a orar para dar inicio. Padre Celestial, te bendecimos, Señor, te engrandecemos porque tú has sido fiel para con nosotros. Te agradecemos por todas las cosas que hasta este momento nos has dado y nos has regalado. Tu cuidado, tu provisión, el techo, el vestido, Padre Celestial. Gracias por ello, Señor. También te queremos pedir perdón por aquellas cosas en las cuales hemos ofendido tu nombre y en lo cual no hemos sido obedientes. Y en este momento te pedimos que a través de la unidad de tu Espíritu Santo nos lleves a adorarte, a glorificarte, a llegar a la verdad a través de las Escrituras. Te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorar.
Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos muy felices y muy contentos de poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos darles un saludo. Queremos que le rogamos al Señor que en su divina gracia y bondad ustedes puedan gozar de su presencia, y que nuestra forma de vivir sea una forma de vivir que esté glorificando y honrando al Señor. Para el día de hoy vamos a estudiar un texto que queda en la epístola según Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. Y vamos a tener 2 versículos adicionales de apoyo, el capítulo 3, versículo 13 y 17. La Escritura dice de esta forma: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, tiempos complicados, tiempos inesperados, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando sabiamente o neciamente? En el mundo hay desesperanza, en el mundo hay confusión, en el mundo hay incertidumbre, pero hoy el Señor nos permite ver a través de las Escrituras cómo nosotros debemos lucir en nuestra forma de actuar, estando en cualquier condición que estemos. Y aún más, se aproxima lentamente abrirse nuevamente los trabajos, comenzar nuevamente a trabajar, las salidas a las calles, las relaciones interpersonales y demás. La pregunta es: su vida actualmente, ¿cómo se conduce? ¿Sabiamente o neciamente? Entonces, hoy podemos estudiar y podemos analizar y podemos comprender y podemos leer las Escrituras para que el Señor nos ayude a tener vidas que demuestran que la sabiduría de Dios está en nosotros. Como primer lugar, vamos a estudiar lo que dice el capítulo 1, versículo 5, donde dice: pida sabiduría a Dios. El texto dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El apóstol Santiago determina y habla a la iglesia diciendo: ¿tiene falta de sabiduría? ¿Ustedes creen que le hace falta la sabiduría? Si es así, pídala a Dios. Y esta falta en el original significa quedarse corto, es deficiente, tiene una necesidad. La necesidad es una frase. Si alguno de vosotros carece de necesidad, es como Santiago dando una afirmación a través de una oración condicional. El escritor realmente está diciéndole a nosotros, la iglesia, al lector: yo sé que no lo admitirás, pero necesitas sabiduría. Santiago toca un problema delicado en nosotros los seres humanos, ya que ninguna persona le gusta oír que le digan: oiga, ¿le falta a usted sabiduría? ¿O qué insensato es? ¿Necesita ayuda? El hombre necesita la sabiduría de Dios para vivir conforme a lo que Él
desea y conforme a lo que Él dice. La sabiduría le pertenece a Dios, ya que es una virtud divina. Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios y pedirla. Santiago apela al lector y dice: si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios. Este modo de abordar de Santiago demuestra que el mundo carece de sabiduría. Pero al decir algunos de vosotros, está diciendo que posiblemente hay muchos que nos falta sabiduría. Santiago nos invita a que pidamos a Dios. Es una petición, es un ruego, es una súplica de que nosotros le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, porque la sabiduría le pertenece a Él. Pero en sí, ¿qué es la sabiduría? La Biblia lo relata en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de las definiciones de la sabiduría. En el Nuevo Testamento busca explicar este término de sabiduría como Salomón lo expresa con un paralelismo típicamente hebreo. Dice en Proverbios 2:6: porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la comprensión. Salomón aquí equipara la sabiduría con el conocimiento y la comprensión acerca de Dios. Además, en el Nuevo Testamento, manifiesta que el cristiano recibe esa sabiduría mediante Jesucristo y el conocimiento proviene de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Entonces, la sabiduría está dada mediante Cristo en conocerlo a Él. Para llegar a ser maduro y completo, mis amados hermanos, el creyente debe ir a Dios en busca de sabiduría. Dios está dispuesto, está atento a dar sabiduría a cualquiera que le pida humildemente. Sabe que los depósitos de sabiduría de Dios son inconmensurables y Él le otorga el don generosamente a todos sin reproche, como lo dice el texto. La sabiduría, amados hermanos, en otras palabras, es el entendimiento a las habilidades prácticas que se requiere para vivir de una manera que glorifique a Dios. Es entender, es vivir de tal forma que glorifique a Dios. Por eso la pregunta hoy es: ¿glorificas a Dios con lo que haces? De por sí, nosotros fuimos creados, es para la gloria de Dios, no para mi gloria. Entonces es congruente decirle a Dios: dame sabiduría, te pido sabiduría, porque mi entendimiento y mi habilidad debe vivir de una forma, de tal forma, que todo lo que haga glorifique a Dios. Como segundo punto, vamos a estudiar lo que dice en el capítulo 3, versículo 13 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Como segundo punto, entonces, está la demostración de la sabiduría en nosotros. Santiago se dirige a los miembros de la iglesia. Da por sentado que ellos oran a Dios pidiendo sabiduría, según lo que vimos en el anterior texto. Santiago quiere que sus lectores se examinen a sí mismos. Por eso la pregunta es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está diciendo: espera un momento, piense, examínese. ¿Usted es sabio? ¿Usted es entendido?
Una persona sabia y entendida demuestra por lo que dice y por lo que hace si tiene o no tiene sabiduría. Alguien dice, habla y sabremos quién eres. Santiago califica el término sabio con la palabra entendido. Esto significa que una persona sabia también tiene experiencia, conocimiento y habilidad. Incontables ejemplos a nivel secular demuestran que la gente de mucho conocimiento no necesariamente es sabia. Hay muchos físicos matemáticos que tienen tanto conocimiento, pero sus corazones son necios. El negar a Dios. Si hay una persona sabia, entendería entre nosotros, dice Santiago, que lo demuestre con su vida. Demuéstrelo con su estilo de vida. Es una demostración de sabiduría cómo tú te comportas. Si hoy preguntáramos en tu casa, ¿cómo tú demuestras la sabiduría? ¿La estás demostrando de buena forma? Es un comportamiento, es una conducta, porque el apóstol Santiago dice que lo demuestre por su buena conducta. Santiago parece indicar que entre los cristianos los hombres sabios y entendidos son la minoría, ya que no todo aquel que pertenece a la comunidad cristiana adquiere sabiduría, no todo el mundo. Lo podemos determinar o pensar con la forma en cómo estamos actuando. Pero sí exhorta a quienes la tienen a demostrar por palabra y obra que efectivamente son sabios. Santiago utiliza el verbo demostrar en el sentido de probar. Vamos a probar si eres sabio. Entonces muéstrame realmente cómo tú te estás comportando. Y esto es maravilloso, porque la verdadera sabiduría se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Con su estilo de vida. ¿Y cómo podemos tener un estilo de vida conforme a la Escritura? Entendiendo que el origen de la sabiduría es Jesucristo. Por lo tanto, las características de Cristo en el creyente deben demostrarse en su día a día y en su comportamiento, en su estilo de vida. Además, todo creyente debe mostrar evidentemente que ha sido regenerado, que ha sido nacido de nuevo. Y ese nacimiento demuestra la necesidad de vivir sabiamente. Como tercer punto y último, vamos a leer el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ay, mi hermano, qué demostración da la Escritura acerca de la verdadera sabiduría. Porque la verdadera sabiduría desciende del cielo como don de Dios al creyente que le pide, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 5. En este texto, la pureza es la primera de 7 palabras o frases que Santiago usa para describir la sabiduría. Representa a la sabiduría como inmaculada, incontaminada, inocente, así como Cristo mismo es puro, como lo dice 1 de Juan 3:3, cuando dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. ¿Por qué menciona Santiago la pureza como primera característica de la sabiduría? Porque la sabiduría se encuentra su origen solamente en Dios, porque es pura, porque Dios mismo es puro, es decir, santo. Por consiguiente,
la palabra pura es sinónimo de ser santo. Las 6 características que siguen forman 3 categorías, de las cuales la primera incluye los adjetivos pacíficos, amables y dócil. Estos adjetivos describen la actitud del hombre sabio. Es decir, lo que quiere decir Santiago es que el creyente, cuando tiene sabiduría de lo alto, lo demuestra con su actitud. El creyente que ejerce el don de la sabiduría celestial posee un temperamento controlado y manifiesta paz. Su actitud hacia otros, él demuestra que ama la paz. La paz de Dios domina su pensamiento de tal modo que todos los que se encuentran con él lo ven como fuente de fortaleza. Mis amados hermanos, la paz debe ser una manifestación en su vida, porque usted debe demostrar la sabiduría que viene de lo alto. El otro atributo que dice el texto es la amabilidad. La persona amable es justa, es razonable, considerada en todas sus opiniones. Reúne cuidadosamente todos los hechos antes de dar su opinión. Evita colocarse en primer lugar. Siempre considera que otros sean mejores que él, y esto demanda humildad. Como tercera característica está la categoría, y esta como categoría es la palabra dócil. La palabra dócil quiere decir que es un hombre sabio, que es capaz de escuchar sugerencias, que está siempre listo a oír opiniones ajenas y dispuesto a aceptar exhortaciones o correcciones. Y aquí el orgullo de nosotros quedaría en el piso. Y más en este tiempo, como lo hablábamos al comienzo. ¿Cómo está haciendo mi vida? ¿Estoy aceptando los consejos que me están diciendo? ¿Estoy siendo amable con mi forma de hablar, de actuar estando en casa? ¿Se ve la paz en mi corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Como segunda parte de este tercer punto está la acción. La próxima categoría describe a la sabiduría como llena de misericordia y frutos. Es el actuar. Lo anterior que habíamos visto, que era la paz, el ser dócil y ser amable, tenía que ver con nuestra actitud. Ahora tiene que ver con nuestra acción. ¿Cómo es nuestra acción ante las cosas? Estos atributos hacen que el hombre sabio esté dispuesto a ponerse en contacto con la gente a su alrededor. La persona llena de sabiduría pone en práctica las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Demostramos misericordia para con la gente necesitada que no la merece. De otra manera no sería misericordia. Si yo soy misericordioso con alguien que no necesita o que es misericordioso conmigo, pues quita el verdadero significado de lo que es la misericordia. El hombre sabio está lleno de misericordia y también lleno de buenos frutos. Mis amados, como última parte de este último texto es lo que tiene que ver con la imparcialidad y sincera. La sabiduría que viene de lo alto debe ser sin incertidumbre ni hipocresía. Tiene que ver con el juicio discernidor del hombre sabio. Objetivamente puede escuchar cuidadosamente los argumentos que se le presentan y luego pronuncia un juicio que es en primer lugar imparcial y luego sincero. El verdadero sabio es capaz de no involucrarse personalmente, a mostrar favoritismo con otras personas y aún así actuar sinceramente.
la imparcialidad o sin incertidumbre, que es lo mismo. Debe ser personas neutras, personas que son justas, equitativas y sincero, personas que no son hipócritas, que demuestran lo que son, estando con alguien, estando acompañado o estando a solas, estando adentro de la casa o estando afuera. Mis amados hermanos, como conclusión podemos determinar y podemos ver como aplicación que existe una necesidad en los creyentes de pedir sabiduría a Dios. Necesitamos superar el orgullo para admitir que necesitamos sabiduría en estos tiempos y en el resto de nuestras vidas. La sabiduría le pertenece a Dios, por eso debemos pedirla a Dios. Debo entender que Dios es la fuente de sabiduría. Debo entender que la sabiduría proviene de conocer y comprender a Dios. Una persona genuina y humilde pide a Dios sabiduría. La pregunta es, ¿eres genuino y eres humilde? La sabiduría en el creyente demuestra con sus actos quién es. Demostramos entonces con nuestros actos que somos sabios. ¿Eres una persona sabia o entendida demostrando por lo que decimos, por lo que hacemos, que poseemos sabiduría? Si hay persona sabia y entendida entre nosotros, que lo demuestre con su vida, como lo dice Santiago. Demostramos por palabra y obra que efectivamente somos sabios. Eres amable donde manifiestas en las personas que has recibido sabiduría y que lo demuestras con tus buenos hechos. La verdadera sabiduría tiene su origen en Jesucristo. El creyente debe manifestar sabiduría ante todas personas, sean creyentes o no lo sean. La sabiduría santa demuestra en el creyente una buena actitud a través de la amabilidad, a través de ser pacífico y a través de ceder a los demás. Demostramos misericordia con las demás personas. Hay un dicho que dice: los hechos hablan más fuerte que las palabras. Esta verdad subraya la necesidad de observar las obras de una persona para ver si sus obras van de acuerdo a sus palabras. Entonces, ¿cuáles son sus obras hoy, hermano? Son las que hace como un hombre humilde y amable, controlado por el Espíritu Santo, demostrando que su vida la gobierna Dios. Mis amados, que el Dios nos ayude a entender y comprender que necesitamos de Él. Que el Señor les bendiga. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor